Vamos a realizar el corte a la base de datos. El corte a la base de datos significa que quiero eliminar la información que se generó en la base de datos. Generalmente esto se utiliza a finales de año cuando se quiere iniciar un año nuevo con la información limpia en la base de datos, sin registro de ventas, compras, estados de cuenta, y se quiere iniciar desde cero. Lo primero que hay que hacer es entrar a una empresa. Es importante hacerlo a la empresa que no le vamos a hacer el corte a la base de datos. Es decir, vamos a hacer un corte a la base de datos a la empresa llamada nueva empresa. Por lo tanto, me voy a conectar entonces a empresa. Y desde esta empresa voy a elegir qué base de datos es a la que le voy a hacer el corte. Aquí dentro de herramientas, mantenimiento, tenemos dos opciones: corte a base de datos y depurar base de datos excepto inventario. Estas dos son muy similar, pero esta me da más opciones de configuración. Esta de aquí abajo depura todo y deja exactamente nada más catálogos de artículos, proveedores y clientes en ceros. Y todo lo demás es eliminado en una nueva base de datos. Es decir, la base de datos a la que le vamos a hacer la va a dejar intacta, pero va a generar una nueva base de datos con todos los cambios. Entonces puedo usar esta si ese es lo que quiero hacer, o tengo opciones para hacerlo desde acá, desde corte a base de datos. Ahora sí voy a elegir la trayectoria de la base de datos a la cual le voy a hacer el corte. Las bases de datos las tengo aquí. A la que entré fue a esta, que era la de empresa, y esta es a la que le voy a hacer corte. Y aquí ya me pregunta qué quiero hacer con el catálogo de artículos: conservar el catálogo e inventario, o solamente el puro catálogo, o eliminar definitivamente los artículos de esa base de datos. Voy a decirle que me conserve el catálogo. ¿Qué quiero hacer con los clientes? Quiero conservar los estados de cuenta intactos, que para efectos de los comprobantes fiscales, los REP, yo sugiero que no se haga ese tipo de operación porque va a quedar inconclusa o información faltante para cuando se quieran elaborar los REPs. Entonces, si se va a hacer, que se haga de forma completa y se tenga la base de datos anterior como respaldo para realización de los REPs de las facturas que quedaron pendientes. En proveedores no habría ningún problema, pero también voy a dejar la opción de solo catálogo. Dejándolo así sería exactamente lo mismo que la opción anterior que les había comentado. Presionamos aceptar. Listo. Ya tenemos en esta trayectoria una base de datos llamada corte. Es una copia de la base de datos nueva, pero aquí la tenemos, pero ya con el corte fabricado. Es decir, esta base de datos me la voy a llevar a Disprodata. Aquí la vamos a poner. Aquí está la base de datos intacta sin ningún problema, y esta sería la base de datos llamada nueva, pero con el corte realizado. Es decir, nuestra base de datos original, que fue esta, no fue alterada, sigue estando ahí, y esta la tenemos como una nueva base de datos, pero limpia. Eso significa que ya la podemos cargar en nuestro sistema. Para ello tendría que entrar a administrador de empresas. Tenemos la base de datos intacta y la del corte. La examinamos. Nueva corte. Y listo. Ya tenemos nuestra nueva base de datos limpia.